Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón que Buenas tardes, licenciado. encontré un tráfico terrible. Mucho gusto. Si ustedes que vieran, cuando uno se dedica al ejercicio liberal de la profesión, tiene uno que hacer maravillas para poder cumplir ustedes. De verdad que sí. Les estoy compartiendo en este momento, compañeros, las diapositivas de la clase de hoy. Quiero indicarles que no vamos a ver todavía las sociedades que están, la clasificación de las sociedades. Todavía falta algo por ahí, fíjense. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias. Muy bien, entonces les decía que no vamos a ver todavía el día de hoy la clasificación de las sociedades, sino que vamos a esperar para el día jueves. Vamos a ver un tema muy importante que no podemos entrar a ver la clasificación de las sociedades si no tenemos la claridad de lo que vamos a poder observar el día de hoy. ¿Sí? Y el día de hoy nada más y nada menos que vamos a ver la clasificación de sociedades. Fíjense, compañeros, como les decía yo desde el principio, que el derecho mercantil es tan importante que usted lo ve en la cotidianidad de la vida, todos los días, en su diario vivir. Entonces necesita usted saber por qué es importante el derecho mercantil. De esta cuenta, la clasificación de comerciantes, como bien lo dijimos en su momento, tenemos comerciantes individuales y comerciantes sociales. Cuando nuestra mente hace la asimilación con el comerciante individual, pues prácticamente nuestra mente hace la analogía y se va a la figura que se denomina empresa. Cuando hablamos de comerciante social, ahí ya tenemos clasificación de sociedades, ¿verdad? Y podríamos hablar entonces de las sociedades que se crean según o bajo el ordenamiento del derecho público y las sociedades que se crean con el fin y único del derecho privado, que es donde encontramos la clasificación que en nuestro artículo 10 nos establece. Espero que el día de hoy todos ustedes ya tengan presente la clasificación que está en el artículo número 10 de nuestro Código de Comercio. Bueno, esto, compañeros, no se lo voy a volver a explicar. Significa que usted tiene que anotarlo en sus apuntes o descargar las diapositivas al finalizar la clase y cuando sea evaluado, pues entonces usted tiene que darme el fundamento de lo que estamos hablando. Aunque en cierto aspecto, lo que vamos a hablar el día de hoy es pura doctrina. O sea que si yo se lo pregunto, usted tiene que memorizarla. ¿Sí? Y vamos a ver, entonces, la clase de hoy, ¿cómo se llama? Se llama clasificación de las sociedades según la doctrina. ¿Sí? Porque si nos vamos al Código de Comercio, alguien de todos los que están acá presentes, ¿qué me diría usted si yo le digo, deme la clasificación de sociedades según el Código de Comercio? A ver. La clasificación que se encuentra en el artículo 10 del Código de Comercio, Lic. Sí. Recuérdense que esas son formas, no son clasificación como tal. Oh, ok. Sí, se recuerdan que yo en clase les decía, cuidado cuando se les pida la forma de la sociedad o la clasificación de sociedad. Bueno, para los que ya leyeron el Código de Comercio van a ver que solo hablan de sociedades que son capitalistas y sociedades que son eminentemente personales. No hay otra clasificación. Pero acá les voy a pedir que pongan entonces atención porque la primera clasificación de sociedades que nosotros vamos a tener es atendiendo a la importancia del capital aportado. Esa es la primera clasificación.
Atendiendo a la importancia del capital clasificado, son 5 clasificaciones, así que yo les pediría si lo anotan o ponen mucha atención y después lo descargan de la diapositiva como a ustedes se les facilite más. Lo importante es que usted lo entienda. Bueno, hay una frase que la doctrina establece que en esta clasificación, atendiendo a la importancia del capital que se aporta, y es la número 1, intuito personae. ¿Qué tiene que ver cuando usted escucha la palabra personae? Se deriva prácticamente de persona. Significa entonces que esta primera clasificación tiene que ver con las sociedades personalistas. Y una vez más, si usted hizo la anotación en aquel entonces, cuando yo se la di en una clase, vámonos al artículo 10 de su código. Quiero ver los que estén hojeando su código, compañeros. Y le voy a preguntar aquí a nada más y nada menos que, aunque tengan las cámaras apagadas, les voy a preguntar, ya van a ver. Quiero preguntarle a Eric J. Eric Joel García. ¿Qué tal, Lick? Dígame. En cuanto al artículo 10, Ajá. lea ese artículo y establezcame cuáles sociedades le parecen a usted que son de esta primera clasificación personalistas. Dice el artículo 10, sociedades mercantiles son sociedades organizadas. En silencio y luego solo me da la respuesta de las que usted considera que son personalistas. Ah, bueno. Y la otra clasificación entonces es capitalistas. Y le voy a pedir acá a la compañera Heidi Roxana Coslaya González, que igual lea el artículo 10 y me diga cuáles sociedades del artículo 10 usted creería que son eminentemente capitalistas. Ahora sí, Eric, por favor. Buenas tardes, Lick. Perdone, fíjense que yo voy en el bus todavía, no he llegado a mi casa. Entonces, muchas gracias se me va a por complicar un indicar. poquitito, perdone. No hay pena. Jocelyn García, ¿se encuentra presente? Ya empiezan a abandonar la clase. Vamos a ver si empiezan el examen. Jocelyn, Sí, licenciado, diga. ¿usted sí tiene el código a la mano que pueda leerlo y luego indicarme la interpretación? Sí, licenciado, permítame un momento. Léalo en silencio y luego me responde qué sociedades del artículo que usted leyó considera usted que son capitalistas. Eric, por favor, su respuesta. Eric. Hoy, Lick. Muy bien. Compañeros, por favor, solo es un artículo, tenemos más temas que abordar. Gracias, Nancy, solo por el respeto que ya les habíamos dado al espacio a Eric y a Jocelyn, vamos a esperar su respuesta y luego le doy la atención a usted. Oye, compañera, gracias por querer colaborar. A ver, Eric. Colectiva. Correcto. ¿Cuál más? Licenciado, según el artículo 10 que usted indicó, todas las sociedades anónimas, todas las empresas. Bueno, sí, ojo con eso, porque no son todas, ¿verdad? Ahorita vamos a ordenar y el objetivo de esta clase es eso mismo, porque vamos a ver la clasificación. La doctrina nos hace a veces que nuestra mente se revuelva, entonces necesitamos tener la claridad de la información. Qué lamentable que Jocelyn se fue, miren. Vamos a anotarla y se lo vamos a preguntar en clase cuando sea presencial. Bueno, lo que yo necesito es que ustedes entiendan esto. La No, primera... licenciado, yo sigo acá. Jocelyn. Ya, ok.
Ahora dígame usted, según la interpretación que usted hizo, ¿cuáles sociedades de ese artículo considera que son eminentemente capitalistas? Para mí serían la sociedad anónima de las 6 que están. Sociedad anónima, la sociedad, todas las sociedades colectivas, puede ser. Muy bien, gracias. Ahí sí estamos mal. Solo la primera está correcta. Oye, entonces miren pues compañeros, cuando yo les digo a ustedes que puedan leer los artículos que tienen que ver, les dije que para este día tenían que leer lo relacionado a la sociedad colectiva y la sociedad en comandita simple. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que estamos todos en sintonías y todos leyeron estos artículos? Eran como 10 o 12 artículos nada más. Si no, ya empezamos mal. Ya van a ver, el examen va a ser sencillo porque usted va a tener la ley, pero yo sí voy a poner mucha pregunta bien rebuscada. Que si usted no leyó el código, de nada le va a servir tener ahí el código. Pero bueno, solo se los hago como conciencia. Entonces, esta primera clasificación que es atendiendo a la importancia, así lo establece la doctrina, del capital aportado, las clasifica en cuanto a personalistas y capitalistas. ¿Por qué decimos que una sociedad es capitalista y por qué decimos que una sociedad es eminentemente personalista? Compañeros, para eso ustedes leyeron los artículos que se establecían. ¿Sí? Cuando estudiamos lo relacionado, ustedes leyeron en su código lo relacionado a la sociedad colectiva. ¿Alguien que haya leído lo relacionado a la sociedad colectiva, compañeros? Quiero saber, que me levante la mano. En el artículo 59 está la sociedad colectiva. Oh, ajá. ¿Qué leyó usted le puedo hacer una pregunta, ya que participó? Dígame, licenciado. ¿Usted encuentra dentro de la definición de esa sociedad colectiva algo que tenga que ver con acciones? No dice de acciones, ¿Solo de qué? solo dice existe bajo una razón social. Entonces, como si usted leyó y fue honesta en leer esos artículos, no va a encontrar nada que tenga que ver de una sociedad colectiva con el tema de las sociedades capitalistas, porque no encuentra acciones, ¿sí? No, no hay acciones, solo dice Entonces, todos los socios responsables de modos. hágale una relación ahí a su artículo 59 y póngale eminentemente personalista, ¿verdad? Esa es una característica de esa sociedad. Luego tenemos a la sociedad en comandita simple. Esta clase de sociedad, recuérdense que hay dos clases de comanditas, la simple y la por acciones. Por simple deducción mental, compañeros, la comandita simple tiene que ser una sociedad de tipo personalista. Y por simple deducción lógica, la sociedad en comandita por acciones tiene que ser una sociedad capitalista. ¿Sí? Y luego tenemos ya llevaríamos entonces la colectiva, la comandita simple y la famosa sociedad de emprendimiento. Esto, ¿por qué? Porque solo lo conforma una persona y no interesa, una sola persona no usa acciones, no utiliza títulos de valor denominados acciones. Entonces, se concluye que la sociedad de emprendimiento es una sociedad de tipo personalista. Entonces, a su artículo 59, 68 y 1040 del Código de Comercio, póngales ahí una observación, sociedad de tipo personalista. Y vamos a empezar a hacer nuestras observaciones. Luego tenemos a las sociedades capitalistas, que justamente, como decía Jocelyn, son aquellas que tienen que ver con acciones. ¿Cuál es la sociedad de acciones más conocida en el mundo? Es la sociedad anónima, ¿sí?
Luego tenemos la segunda sociedad, la que ya les expliqué, que es la en comandita por acciones. Si lleva esta frase por acciones, su lógica debe deducir que debe ser una sociedad de tipo capitalista. ¿Vamos bien, compañeros? ¿No los estoy haciendo bolas? ¿Estamos comprendiendo la Sí, vamos clasificación? entendiendo. Solo una Muy pregunta, licenciado. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, compañero. ¿Cuál fue el tercer artículo que dijo? Disculpe, ¿mil qué? 1040. 1040. Eso tiene que ver El de emprendimiento, sociedad de ¿verdad? emprendimiento. Es correcto. Bueno, entonces vamos con la sociedad anónima, artículo 86. Sociedad en comandita por acciones, artículo 195, que tiene que ver con eminentemente la clasificación de personalistas y capitalistas. Pero ojo, hay una sociedad, si se dan cuenta, aquí solo llevamos 5. Nos falta una sociedad y no está ni clasificada como capitalista ni como personalista. ¿Por qué será eso? ¿Y cuál es la sociedad? Si usted ya hizo la anotación en su artículo 10, ¿cuál es la sociedad que nos falta que hablemos? De responsabilidad limitada. Correcto, compañero. Y usted se ha puesto a pensar por qué razón no es ni capitalista ni eminentemente personalista. Porque no es accionada. Porque no es accionada. Bueno, ok. ¿Alguna otra respuesta, compañero? El capital no se agrega con títulos. ¿Pero qué creen? A ver, ¿qué creen? Porque hay un número de socios específico, Lic. Sí, claro. ¿Cuántos? 20 es el código. No más de 20. No más de 20, no puede exceder de 20. A ver, no más de 20. Esa es la respuesta correcta, como dijo la compañera. No más de 20. Pero fíjese que la clasificación acá en la doctrina la establece como una sociedad mixta. O sea, la sociedad de responsabilidad limitada no se le puede clasificar ni como personalista ni como personalista, sino que se mezclan. ¿Y por qué será que se mezclan? ¿Consideraría, licenciado, que es por el tipo de restricciones que hay en las acciones? Valga la redundancia, comprendo, que es porque tienen limitantes al momento de aportar las acciones. Porque las aportaciones van incorporadas en la escritura. Exacto. A ver, ¿quién dijo eso, compañera? Fui yo. Ajá, porque el capital va incorporado. A la escritura de constitución. Exacto, mire, pues en este caso hay varios aspectos que ver, por lo cual la doctrina la clasifica como una sociedad mixta. En primer término, es que tiene que ver con personas, dijimos 20 personas que la conforman y que también utiliza capital. ¿Sí? A diferencia de la colectiva, por ejemplo, no le pide a usted que como socio establezca un capital. En la de responsabilidad limitada, sí. Entonces, esa es una de las variantes por las cuales se hace una mezcla en cuanto a la doctrina y se establece que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad eminentemente mixta, pero entra dentro de la primera clasificación que tiene que ver con la importancia del capital que se aporta. ¿Vamos bien? Ese silencio no sé si me dijo que sí o no, pero bueno. Luego tenemos una segunda clasificación, compañeros, y tiene que ver... Escuchen esto y subrayen esta frase. Atendiendo al grado de responsabilidad de los socios frente a las obligaciones.
Solo lo que hay que subrayar ahí es el grado de responsabilidad de los socios frente a las obligaciones. Bueno, la teoría general de las sociedades y lo que regulaba el Código Civil en aquel entonces, y todavía es un derecho vigente, pero no aplicable al derecho mercantil, establece que cuando vimos las sociedades ahí por el 1700 y algo del civil, establecía ese artículo que todos los socios son responsables aún con sus bienes, de todas las responsabilidades o de todas las deudas que tenga la sociedad. Yo les decía, cuando les pidan esta respuesta, cuando se las pida yo en el examen, cuando se las pidan en su privado, cuando se las pidan su cliente que les aclare, usted como abogado y notario, usted tiene que ser sabio y decirle que depende de la sociedad que usted quiera constituir. Entonces ya usted le hace que su cliente lo mire. ¿Cómo así? Usted explíqueme. Sí, claro, porque hay sociedades accionadas que la ley estipula que los socios únicamente van a delimitar su responsabilidad o su grado de responsabilidad de esas obligaciones únicamente con lo que aportaron a la sociedad. Mientras que en las sociedades personalistas, lamentablemente ahí sí, usted como socio va a responder aún con sus bienes. Entonces, quiero que se mentalicen esto y de esta manera tan sencilla, tan fácil, usted pueda verificar que depende si la sociedad es accionada, entonces no hay responsabilidad con los patrimonios personales del socio. Si son sociedades personalistas, allí sí su mente tiene que ser la relación que sí tiene que ver con la obligación de los socios aún con su patrimonio personal. Entonces, aquí tenemos, según esta clasificación, atendiendo al grado de la responsabilidad, la primera clasificación sería de responsabilidad limitada. Entonces acá, en esta clase de sociedad, los socios únicamente se obligan con lo que se aporta a la sociedad, como bien se los dije en su momento o hace un ratito. ¿Cuál es el ejemplo de esta sociedad? Aquí tenemos a la sociedad anónima y a la sociedad de responsabilidad limitada. Ahí hagan sus anotaciones. ¿Sí? Sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada son por excelencia las sociedades que tienen la responsabilidad limitada en cuanto a los socios. Y entonces, ¿qué pasa con las otras? Bueno, entonces como yo ya les aclaré que si son personalistas, usted tiene que tener presente que aquí sí hay obligación del socio aún con los patrimonios personales. Y dentro de esta clasificación tenemos a la sociedad colectiva. ¿Sí? Hay una tercera clasificación acá que también la doctrina hace que nuestra mente se mezcle y se alborote un poquito porque tan fácil que es decir, sí hay de responsabilidad limitada y de ilimitada, ¿verdad? Hay capitalista y hay personalista. Pero en estas dos clasificaciones que estamos viendo, por ejemplo, en la que vimos anteriormente, tenemos a las personalistas, a las capitalistas y ahora tenemos a la mixta. En este caso también tenemos a las de responsabilidad limitada, a las de responsabilidad ilimitada y tenemos a la sociedad mixta. ¿Cuál sociedad creen ustedes que se considera como sociedad mixta y por qué razón? Cuando hablamos de sociedad mixta, en cuanto a la responsabilidad del socio, es que vamos a indicar que hay socios, ya les estoy dando la clave, hay socios que van a tener que aportar aún con sus bienes en cuanto a las deudas de la sociedad y hay otros que no, que solo se van a limitar en cuanto a lo que aportaron a la sociedad. ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De comandita por acciones? No. Es correcto, compañero. Dígalo con seguridad porque estaba en lo correcto.
es la sociedad en comanditas por acciones. Váyase al artículo 195 del Código de Comercio y póngala ahí, sociedad mixta en cuanto a la responsabilidad de socios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mismo artículo nos establece, ¿verdad? Es sociedad en comandita por acciones, la que se conforma por uno o más socios comanditarios y uno o más socios comanditados. Sí, los socios comanditarios son los que se van a limitar la responsabilidad en cuanto a sus aportes. Los comanditados, no, ellos sí van a responder con sus obligaciones. Entonces aquí tenemos la mezcla, ¿sí? Por esa razón es que en esta segunda clasificación, en cuanto a la responsabilidad de los socios, estamos ante la sociedad de comandita por acciones. ¿Estamos bien, compañeros? No se me vaya a perder, ya vimos dos clasificaciones, en cuanto a la forma del aporte del capital y en cuanto a la responsabilidad del socio. ¿Vamos bien o no tienen algo claro? Lo puedo repetir, que sea la última vez que hablamos de esto. Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetirlo otra vez? Es que a mí no me quedó un poquito claro acerca de la responsabilidad limitada de la sociedad anónima. Muy bien, compañera, gracias, con gusto. El artículo que establece lo relativo a la sociedad anónima establece que se constituye por aportes de capital, los cuales van a ser representados a través de títulos valores denominados acciones. Y establece todos los artículos que tienen que ver con la sociedad anónima, que los socios únicamente van a responder de las obligaciones de la sociedad con lo que aportaron de capital. O sea, si usted aportó 1 millón, solo sobre ese millón que usted aportó puede quitarle a usted para que la sociedad cumpla con las obligaciones que tiene, ¿verdad? Que son eminentemente capitalistas. Las sociedades personalistas, por el contrario, allí la ley obliga en la clasificación de las sociedades personalistas que el socio se haga responsable de las obligaciones con lo que haya aportado o no, ¿verdad? Porque la sociedad colectiva, por ejemplo, no se necesita aporte de capital, pero con la sociedad de responsabilidad limitada sí se necesita aporte de capital. Entonces, aquí lo que la ley establece es que en las personalistas, los socios van a tener que responder de las obligaciones de las sociedades o de la deuda de la sociedad, aún con los bienes de los socios. Significa que le pueden quitar sus casas, sus terrenos, sus vehículos, le pueden embarcar sus cuentas personales si usted constituyó una sociedad personalista y no una por acciones. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendió, compañera, o la hice más? Bueno. Ahorita decía, gracias, solo era para completar las anotaciones. Gracias. Con gusto. ¿Por qué es importante que usted sepa esto, compañero? Muy importante. Estúdielo y estúdielo para su futuro, no solo para dar un examen, porque de eso nos sirve el conocimiento, ¿verdad? En cuanto a la clasificación, vamos a poner un ejemplo. Si todos aquí decidiéramos constituir una firma de abogados y notarios, a ustedes, ¿qué clase de sociedad, si yo fuera su cliente, se lo voy a preguntar aquí a Daniel Alfredo García Díaz? ¿Qué clase de sociedad usted me recomienda? Daniel, fíjese que toda la clase y yo vamos a constituir una sociedad, pero no sabemos cuál. ¿Qué me recomienda? ¿O cómo empezaría su asesoría para conmigo? No funciona su teléfono. Qué lamentable. A ver, ¿alguien que quiera colaborar, compañeros? Yo le preguntaría, licenciado, ¿cuántos socios se van a unir y cuánto tiempo? Para empezar. Excelente pregunta. ¿Cuántos?
Muy bien. Ajá. ¿Qué más? ¿Por cuánto tiempo va a estar funcionando? ¿Por cuánto tiempo la quiere mantener? Excelente. ¿Qué más? Marvin. Lick, yo le preguntaría cuál es el objetivo de constituir una sociedad, o sea, qué es lo objetivo. que Espero que de verdad vayan anotando lo que estamos hablando aquí con los compañeros. Objetivo. Ya dijeron cuántas personas, ya dijeron el objetivo, ya dijeron plazo. A ver qué más le pudiéramos preguntar a nuestros clientes. ¿Cuánto capital necesitan aportar? ¿De cuánto la va a constituir? ¿Con cuánto, mejor dicho, ¿verdad usted? ¿Con cuánto? Entonces, vamos a empezar a responder, suponiendo que yo soy su cliente. Para la compañera que dijo cuánto, yo le digo, miren, no queremos poner capital, simplemente somos 10 personas y fíjese que hay abogados, hay auditores, hay ingenieros, y la idea es tener que en nuestra firma de abogados haya de todo integral para que el cliente esté protegido en materia tributaria, en materia penal. Cuando haya necesidad de hacer avalúos fiscales en cuanto a las propiedades de la empresa, de la sociedad, vamos a necesitar ingenieros, vamos a necesitar arquitectos. Entonces, no queremos aportar nada, simplemente queremos que cada vez que haya un trabajo que necesite hacer un ingeniero o un abogado, pues que se haga y la sociedad se vaya acrecentando de dinero. ¿Qué sociedad usted me diría que yo constituya? Compañeros. Sociedad anónima. A ver, Laura, cuénteme por qué usted me diría que es la sociedad anónima. ¿Por qué? No se preocupen si dan una respuesta incorrecta, simplemente necesito que ustedes, pues recuérdense que si no pregunta aquí, se va a dar un ranazo y le va a dar un ranazo a su cliente y eso va a ser más doloroso. A ver. La sociedad anónima es la que tiene el capital dividido. Sí, pero creo que no me escucharon bien las premisas que yo les dije. Solo les dije, somos 10 personas, no vamos a aportar capital, sino que lo que queremos es ganar dinero con las profesiones de cada uno de los colegas en su ramo profesional. ¿Qué sociedad usted me recomienda? Responsabilidad limitada. Sí, solo que yo le dije que no quiero aportar capital y la red de responsabilidad limitada sí hay aporte de capital. Amaria, es correcto, la sociedad colectiva. Pero para que entonces usted le dé la asesoría correcta a su cliente, tienen que hacerle ver todas las premisas buenas y malas de la sociedad colectiva. Yo le diría, si fueran mis amigos, ay, mira, vos fíjate que está bien una sociedad colectiva, pero fíjate que en esta sociedad los socios responden con su patrimonio ante las deudas que llegue a tener la sociedad. ¿Crees que eso te convenga, verdad? Entonces ya usted le va a dar una asesoría correcta a su cliente. Y entonces ya lo va a dejar con la alerta y le va a decir, ¿cómo así vos? Explícame mejor. Y ya entra usted como experto del derecho a decirle, fíjate que según lo que regula el Código de Comercio, tenés que hacerte responsable si las deudas sobrepasan a lo que cada socio puso con tus bienes. Entonces su cliente le va a decir, ah, no, así no me interesa, vos mejor decirle una sociedad en la cual no ponga en riesgo mi capital. Y entonces usted como experto en la materia
ya lo orienta y le recomienda la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada o cualquier otra que a usted se le ocurra, para proteger los bienes de su cliente. ¿Estamos claros? Entonces, ojo, vuelvo a repetirlo. Las sociedades que son eminentemente personalistas, que ya vimos cuáles son, la colectiva, la comandita simple, en estas sociedades los socios van a responder ilimitadamente de las responsabilidades de la sociedad para con las deudas. Mientras que en las sociedades capitalistas aquí hay un límite. Solo se va a tomar lo que el socio aportó. Sus bienes personales no tienen nada que ver con la sociedad. Entonces, ojo, esto es conocimiento para que usted sepa aplicarlo de una manera correcta y sepa orientar correctamente a su cliente. Como lo dije en su momento en la clase, usted para dar una asesoría mercantil, compañero, no es que solo sepa el debe y el haber como en lo contable lo hacíamos. Aquí usted tiene que saber de todo un poco. Y para eso es que está aquí en Derecho Mercantil 1, para aprender cuáles son las diferencias de estas sociedades para que cuando su cliente pida una asesoría, usted lo sepa no solo asesorar bien, sino que también lo sepa proteger. Y le apuesto que si usted protege al cliente, ese cliente lo va a amar a usted y va a ser su abogado de confianza de toda la vida. ¿Sí? ¿Qué dice la compañera? Se me borró aquí. Dice, ¿podría dar un ejemplo de la comunidad por acciones, ya que es capitalista con el patrimonio? Entonces, ok. Estábamos viendo, compañera, que en la clasificación segunda, que es en cuanto a la responsabilidad, espérenme, ¿dónde tengo aquí la comandita? No, a la importancia del capital aportado en cuanto hablamos de la sociedad en comandita por acciones. ¿A esa se refiere usted? Es que ojo con esto porque, miren, pues en la comandita simple los socios sí tienen responsabilidad aún con sus bienes. En la comandita por acciones ahí hay una mezcla, porque hay socios comanditarios que son como accionistas, que solo se van a tener la responsabilidad en cuanto a lo que aportaron. Y están los comanditarios, que estos sí van a responder con los bienes personales de ellos. ¿Por qué? Porque no aportan capital, ¿verdad usted? Entonces, ahorita solo estamos haciendo el análisis de las clasificaciones. No hemos entrado a ver a detalle cada una de las sociedades. Entonces, no se me vaya a hacer bolas. Ahorita simplemente estamos en clasificación, ¿sí? Pero lo que yo quiero que cuando usted entienda en su código o lea en su código que hay sociedades que tienen acciones, es una sociedad de tipo eminentemente capitalista. Y cuando usted escuche el tema capitalista o escuche el tema de las acciones, su mente lo deduzca y diga, ah, no, aquí el socio no tiene más responsabilidad de lo que aportó. En las personalistas, su mente tiene que, ahí sí van a poner en riesgo el patrimonio personal porque son personales, ¿sí? Bueno, vamos con una tercera clasificación, compañeros. Ahora establece esta clasificación que es por la forma de representar el capital. Por la forma de representar el capital. Y aquí tenemos dos clasificaciones. La primera son las sociedades accionadas, que a estas alturas, si ya leído el artículo 1, usted ya sabe que está la comandita por acciones. La sociedad anónima, que evidentemente es accionista. ¿Sí? Entonces, las sociedades por acciones son aquellas en las que el aporte del socio se formaliza. Escuchen bien esta palabra, se formaliza en un documento o título valor. ¿Qué son las acciones, compañeros? Son título valor. Si yo le pregunto en el examen, compañero, establezca
si la naturaleza jurídica de la acción es un título de crédito y usted me responde que sí, le voy a poner una gran X, porque no es un título de crédito, sino que es un título valor. Póngale ojo a esta palabra. Las acciones son títulos valor, no son títulos de crédito. Esto no los encuentra en el 385 más o menos del código, donde regula la tarjeta de crédito, que establece el cheque, la factura cambiaria, etc. No, la acción es un título valor. Imagínense, está exclusivamente para las sociedades accionadas, que por excelencia tenemos a la sociedad anónima y a la sociedad en comandita por acciones. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, compañeros? Pregunto. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Y luego tenemos a las sociedades por aportaciones. Hay mucha diferencia entre aportar capital y dividir el capital en títulos valores. ¿Sí? Entonces, ¿a cuáles sociedades nos referimos cuando decimos que la sociedad va a aportar su capital a través de aportaciones y no de acciones? O no lo va a dividir en acciones. Aquí tenemos a 3 en esta segunda clasificación, que son las sociedades por aportaciones. ¿Dónde van a quedar constituidas esas aportaciones? En la escritura constitutiva, ¿verdad usted? A estas sociedades que van a aportar, las sociedades por aportaciones, les está prohibido dividir el capital en títulos o acciones. Tenemos lo contrario, ¿verdad? A la sociedad anónima. La sociedad anónima por excelencia establece la sociedad que divide su capital o puede girar acciones, igual a la comandita por acciones. Entonces, ¿cuáles sociedades tenemos en esta clasificación? Por aportaciones. 3, la responsabilidad limitada, la colectiva y la en comandita simple. Ojo, porque esta pregunta puede ser bien capciosa y si usted no lo aprende, si usted no lo anota, no va a poder responder. A ver, compañero, dígame. Disculpe, ¿podría repetirles? Es que no tengo muchas señales me encortó cuando usted dictó las 3 sociedades, por favor, disculpe. Con mucho gusto. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva y la comandita simple. Esas 3. Entonces se da cuenta cómo nuestra mente, no sé si a usted ya le está pasando, pero ya su mente va como haciendo de fragmentación del conocimiento, porque tenemos capitalistas, personalistas, responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada, tenemos según el aporte, la forma en dividir el capital o representar el capital, que pueden ser por acciones o por aportes. Y a su mente por acciones, sociedad anónima y comandita por acciones. Por aportaciones, ojo, tenemos la colectiva, la comandita simple y tenemos la de responsabilidad limitada. Entonces, en estas últimas 3, puede que haya aporte de capital, pero no se va a dividir en acciones porque les es prohibido a estas 3 clases de sociedades que usted vaya a representar su capital a través de títulos o valor denominados acciones. ¿Estamos bien? Solamente una duda, licenciado, por acciones, ¿cuáles dijo? Sociedad anónima y ¿cuáles dijo? Perdone. Comandita por acciones. ¿Listos? Muy bien, con gusto, compañero. Vamos con la 4ª clasificación. Solo son 4 clasificaciones las que vamos a ver. Pero vea, su mente tiene que ir esquematizando esto. Yo le recomiendo, la clase yo se la doy para alimentar lo que usted ya tendría que haber estudiado, más lo que está en su código.
Entonces, solo que usted vaya defragmentando la información y vayamos haciendo una clasificación, porque se recuerdan que en su momento yo les dije que la pizarra no nos iba a alcanzar. Es por esto, justamente, porque usted ya tiene que ir dividiéndolas, si es capitalista o no, si la responsabilidad es limitada o no, si las aportaciones son por acciones o no. Y ahorita vamos a ver otra clasificación. Sociedades de capital fijo y sociedades de capital variable. Sí. Esta es la cuarta clasificación, que se clasifica en dos. Sí. La primera es las sociedades de capital fijo. Bueno, en estas sociedades tanto el capital se puede aumentar o disminuir a través de una ampliación o reducción del negocio constitutivo, o sea, el objeto comercial que usted vaya a tener. Y esto, como bien ya lo hemos dicho, cada que hagamos una modificación de escritura de la sociedad, ¿en qué lo vamos a plasmar? Ya se lo dije. Vamos a ampliar nuestra escritura constitutiva. Lo mismo le di la respuesta, ¿verdad? Entonces, usted puede ir jugando con el tema del capital si le quiere ir aumentando o si tiene pérdida para que no le proceda la disolución y liquidación de la sociedad, usted lo reduce al grado que a usted no le cause molestia el hecho de que haya tenido cierta pérdida, ¿verdad? Y así sobrevive la sociedad. ¿Vamos bien? Entonces, aquí es cuando ya vamos aplicando el conocimiento que ya traemos para esto que viene. ¿Sí? Entonces, hablamos de las sociedades capital fijo, que nuestra mente podría decir, es fijo, no se puede mover, pero bien, se puede subir o bajar siempre y cuando usted haga el cambio en escritura pública y lo registren, obviamente, en el registro mercantil. Si no, no le va a surtir efecto. Y tenemos a la clasificación de sociedades de capital variable. ¿Sí? En esta sociedad se le da la libertad a este tipo de sociedades que hagan lo que quieran, que suban o que bajen en cuanto a ellos quieran. Pero usted cree que, o ha visto una sociedad en Guatemala que haga eso, que baje, que suba a cada ratito, sin necesidad de estar modificando su escritura a cada rato, porque ojo, compañeros, cada reducción o cada aumento en la sociedad anónima, por ejemplo, usted necesita faccionar una escritura pública, registrarla, y eso le genera un costo, pero además del costo para el cliente, le significa días de aprobación o inaprobación de esa alta o baja del capital. Pero imagínense en estas sociedades de capital variable, qué bonito, usted puede subirlo y bajarlo a su sabor y antojo sin necesidad del registro de la escritura. Licenciado, ¿de dónde se sacó eso? Bueno, aquí en Guatemala, la única sociedad, única, que nos la va a exponer un grupo de ustedes, la única sociedad variable se encuentra contenida en la ley del mercado de valores y mercancías. Ya quiero escuchar esas exposiciones. Y esta sociedad se denomina sociedad de inversión. Anótenlo. Sociedad de inversión es la única sociedad en Guatemala cuyo capital es eminentemente variable. ¿Sí? Entonces la sociedad de inversión hoy puede tener 10 millones, mañana 100, pasado 80 y así se va. Baja y sube a su sabor y antojo. Entonces, significa que esta ley del mercado de valores y mercancías no solo me va a indicar a mí, por ejemplo, el tipo de cambio, el tipo, todo eso que tiene que ver con monedas extranjeras, sino que también me va a hablar de esta famosa sociedad de la cual yo quiero que el grupo que le toque la exposición ese día me hable claro y bonito de qué se refiere esta sociedad. ¿Estamos bien? O ya los dejé un poquito alborotados en el pensamiento. A ver.
Licenciado, disculpe una pregunta. Dígame. Con respecto a la sociedad de inversión, usted estaba diciendo que el capital puede disminuir o aumentar, y eso no lleva ni un registro ante las instituciones derivada por la disminución y el aumento de capital. No, compañero, que imagínense qué pasara con las casas de bolsa, por ejemplo, que estas tienen que ver con el flujo monetario a nivel mundial. Bajan y suben a su sabor y antojo y nadie las regula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como puede tener una buena ganancia en un día, el otro día ya no vale nada lo que usted ha invertido ahí. Por esa razón, porque el mercado de los valores monetarios, hablándolo en moneda extranjera, tiende a esa alta y baja que lo determina la inflación o el Producto Interno Bruto de cada país, ¿verdad? Por eso es que se dan las famosas recesiones, porque cuando menos sentimos el dólar estaba tan arriba y luego ¡pum! Se viene abajo y golpea todo el resto del mundo, porque tiene que ver con el poder adquisitivo de esa moneda, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que usted analice el derecho mercantil, que tiene que ver con esta clase de derecho que son los billetes, las monedas, el tipo de cambio, los yen, los dólares, los euros, las libras esterlinas, las monedas más importantes del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que dan un flujo importante a la economía mundial. ¿Han escuchado ustedes la famosa frase que se ha dado últimamente, las criptomonedas? Yo no sé a quién se le inventó esto, ¿verdad usted? Pero dicen que en muchos países tienen muy buena aceptación la criptomoneda. Y yo no me atrevería a invertir en eso. Algunos de ustedes tal vez sí. El tema es que cuando hablamos de estas sociedades cuyo capital puede ir al alza o a la baja, es por esto mismo, porque no tienen una regulación específica o se les permite, mejor dicho, bajar y subir su capital y que ese sea su flujo, ¿verdad? Si usted invirtió en la criptomoneda hoy $10,000 y ganó 50,000, qué lujo, ya tiene 60. Pero eso puede variar en un minuto. Al siguiente minuto, si usted vuelve a invertir, ya no vale lo mismo. Y en vez de ganar, usted puede perder. Es como una lotería digital. ¿Me entiende? Algo así son este tema de sociedades. Pero ya un grupo específico nos va a hablar claro y bonito de esta ley. Gracias, licenciado. Muy bien. Y por último, compañeros, vamos a hablar de 3 clasificaciones de sociedades. ¿Sí? Las sociedades con fin ilícito, las sociedades irregulares y las sociedades de hecho. Esto lo tenemos regulado en el artículo 222, 223 y 224 de nuestro Código de Comercio. Bueno, sociedades con fin ilícito. En nuestra mente, ¿qué hace relación con las sociedades con fin ilícito? Pues son aquellas que operan para hacer un objeto que es ilegal. ¿Sí? Y entonces la ley las denomina que son sociedades con fin ilícito. Regreso a lo que establece el artículo 1256 del Código Civil, que tiene que ver con el negocio jurídico. ¿Cuándo hay negocio jurídico? Compañeros, por favor, los elementos importantes del negocio jurídico, ¿cuáles son? Lo repetimos tanto que no se queden callados, por favor. Capacidad legal, ¿es correcto? ¿Qué más? Objeto lícito. Voluntad, objeto lícito. Por supuesto, compañero. Voluntad que no adolezca de vicio, ¿verdad usted? Entonces, ¿por qué es importante que usted, gracias, consentimiento que no adolezca de vicio? Gracias, Ronald, por la aclaración. Se da cuenta que no podemos separar el derecho civil del derecho mercantil, porque si usted no sabe lo básico, no va a saber interpretar esto
que es tan sencillo y ¿qué le digo?, complejo a la vez. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una sociedad ilícita, ¿creen ustedes que hoy en día el registro mercantil pudiera registrar una sociedad con fin ilícito? No. No se puede. Porque la autoridad no se metería a camotes solo por darle una autorización a usted y que tenga usted la libre venta de, veamos, cosas tan sencillas. Por ejemplo, los que venden pirotécnicos a fin de año. Sabemos que los cachinflines, o no sé si ustedes los conocieron, antes era alegre hacer guerritas con eso. Ahora están eminentemente prohibidos. Sí, Diego, yo sí lo hice, perdón, pero era Yo divertido. también, Lick, con mi hermano, ahora Dios nunca nos pasó nada. Eso era divertido, era una adrenalina extrema, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa si constituimos una sociedad para vender exclusivamente esta clase de juegos pirotécnicos? No nos la van a inscribir. ¿Por qué? Porque esos juegos pirotécnicos son ilegales, no son bien recibidos en Guatemala, entonces no nos la van a aceptar. Vámonos a otro extremo. ¿Creerían que nos aceptarían registrar una sociedad que se va a dedicar a la distribución de cocaína? No, Para nada. porque obviamente se nos sale de la mano el tema y no está legalmente regulado que esa sustancia se pueda ser objeto de tráfico comercial. ¿Sí? Entonces, si usted sabe de una empresa que tiene giro ilícito, hay una forma en que usted se puede oponer, o simplemente, suponiendo que usted sea empresario, que usted tenga una buena sociedad, que le va bien, pero a su lado le han puesto a una sociedad que se dedica a fines ilícitos, ¿verdad usted? Y usted se cansa, y usted se aburre. ¿Puede accionar contra esa empresa usted? Sí. Puede solicitarle a un juez que se le declare a esa empresa, a esa sociedad, perdón, que es una sociedad con fin ilícito según el artículo 222. ¿Y cómo lo va a radicar usted? Aquí regreso otra vez a lo que un día les dije en clase. El proceso tipo por excelencia del derecho mercantil es el juicio sumario. Anótalo porque se lo puedo preguntar también. Juicio sumario. Y esto está a finales de en el artículo 1069, si no estoy mal, se lo voy a confirmar, del Código de Comercio. Deme un momento. No, 1010. 1039. 1039. 1069 ya no llega, gracias, solo me acordaba que terminaba en 9. 1039. Entonces, apúntalo ahí, imagínense, juicio tipo del derecho mercantil. Es cierto que la ley mercantil da opción a que usted se vaya al arbitraje, pero el juicio tipo que la ley establece es el juicio sumario. Si usted ya estudió procesal civil y mercantil, ya me va a saber responder qué clase de juicios se llevan en juicio sumario y cuál es la ventaja entre un juicio sumario a un juicio ordinario o la diferencia. Pero eso no es objeto de derecho mercantil, eso usted lo tiene que saber por default. Y si no lo sabe, regrese a recordar qué tiene que ver con el juicio sumario. Que manda. Que le decía que era más resumido, sumario. Es más eficiente, más rápido. Exacto. Bueno, denme un segundo que es que entró una llamada. Luego tenemos a las sociedades irregulares. Bueno, las primeras eran con fin ilícito, las segundas son irregulares. ¿Qué tenemos que hacer el análisis de las sociedades irregulares? Cuando hablamos de algo irregular, ¿qué se les viene a la mente? A ver, Ángela Beatriz Páez. Pues le dicen a usted, mire, esa es una empresa, es una sociedad irregular. ¿Qué se le viene a usted a la mente? Que no está yendo por un camino correcto, que hay varias irregularidades. Que hay algo que no le cuadra a usted. Ajá.
Sí, y tiene que ver, hagan su anotación en el artículo 223, póngale estas observaciones que le voy a indicar. Son esas sociedades que, uno, sí tienen escritura constitutiva. Ajá. Y dos, el problema es que no está registrada esa escritura constitutiva, ¿verdad usted? Y yo les pregunto. Licenciado. A ver, dígame, Perdón, compañero. perdón, ¿y cómo pueden tener la escritura constitutiva más no estar registrado? Pregunto, se me haría muy ilógico al constituir una escritura, valga la redundancia, y no tenerla registrada, y están operando, pues, ese es el detalle, a menos de que de alguna y otra manera bajo agua estén haciendo los movimientos, ¿va? Carolina de León nos está dando la clave, compañero, ahí en los comentarios. Es que, fíjese, compañero, yo le voy a decir algo. Usted, cuando sea abogado y notario, va a tener tanto poder en su mano que si no sabe hacer las cosas, las va a dejar a medio camino. ¿Sí? Entonces, justamente, gracias, Esdras, también. Usted pudo haber hecho la escritura, ¿verdad? Y la constituyó, porque recuérdense que el contrato social nace a la vida cuando usted suscribe la escritura, el contrato, estoy hablando del contrato, no de la sociedad. Entonces la ley establece en derecho civil que el contrato va a subsistir a pesar de que usted cumpla o no cumpla sus obligaciones posteriores. Obligaciones que usted está conociendo en el derecho notariado, ¿sí? Si yo celebro una escritura porque la compañera Melissa me pidió que le registrara su casa, ¿cuál es mi obligación como notario? Bueno, yo le voy a hacer su escritura y se la voy a registrar en la MUNI, voy a dar el aviso en la municipalidad, voy a dar el aviso en DICABI y obviamente voy a registrar el testimonio de esa escritura en el registro general en el archivo general de protocolos y en el registro general de la propiedad. 5 acciones que yo tengo obligadas como notario. ¿Puedo incumplir alguna? Sí. Si yo no quiero, no doy aviso a DICABI. Si yo no quiero, no doy aviso a la MUNI. Y solo compro las principales, el registro de la propiedad y el archivo de protocolos, para que no me inhabiliten como notario, ¿verdad? O sea, el notario puede hacer lo que quiera. Entonces, justamente esto, como decía el compañero y luego una compañera allí, la sociedad nació a la vida porque se constituyó en escritura pública. Entonces, el contrato, la solemnidad que se le dio, está plasmada en una escritura que ya nació a la vida jurídica. Ahora una pregunta de privado en materia notariado. Si ya tiene usted las firmas de todos los comparecientes y usted se da cuenta que ya no le pagaron a usted como notario, o que las personas le dijeron, ¿sabe qué? Dejémoslo así, ya no vamos a seguir esto. ¿Usted puede cancelar esa escritura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, cuéntenme. Necesito que aprendamos, compañero, y esto es parte del aprendizaje. Y como les dije, mercantil no es un juego que, ay, sí, ya gané civil 1, 2, 3. No. Si no lo supo estudiar, va a tener que aprenderlo. Y ahora se conjuga una materia más, que es el derecho notariado. Y el derecho notariado es delicadísimo. ¿Alguien que me pueda decir sobre el supuesto que ya les dije? ¿Puedo cancelar la escritura si ya todos firmaron, sí o no? ¿Y cuál sería la consecuencia si lo hago o no lo hago? Se cancela el licenciado y se hace el testimonio, se da el aviso al registro y obviamente la constitución de esta sociedad no nace en la vida jurídica. ¿Por qué no nace si ya todos firmaron? Ya todos plasmaron la voluntad de que sí quieren la Yo sociedad. la cancelaría. No, si ya firmaron, no se puede cancelar. Es correcto, compañero. Si ya todos sus clientes firmaron, aunque sea el último y le digan a usted, ya no la queremos,
Lo siento, pero la escritura ya nació a la vida. Yo ya no la puedo cancelar. Porque entonces, ¿sabe cuál es el problema, compañera? Que usted como notaria, ahí tendría responsabilidad. Y cuando le hagan su inspección de protocolo, la pueden sancionar. Es más, la pueden inhabilitar por haber cancelado una escritura que ya había o debió haber nacido la vida jurídica y usted decidió cancelar en la última hora por el libro de protocolos. No, compañera, porque es una obligación del notario. Simplemente, si a usted le hacen suscribir cualquier escritura, cualquiera, una compraventa, una donación, un testamento, una sociedad, cualquier cuestión. Si firman los signatarios o los que están interviniendo en el negocio jurídico y alguno de ellos se echa para atrás, yo les diría a ustedes, no se puede y no vayan a correr ese riesgo, ¿sí? Entonces ustedes obligadamente le dicen, fíjate, mire, la escritura ya está. A mí me paga en primer lugar y segundo, yo le tengo que dar el testimonio de esta escritura. Porque yo no voy a correr responsabilidad porque usted ahorita chulamente me dice que ya no la quiere. Yo no voy a caer en la irregularidad que establece el artículo 122. Mi obligación es hacérsela porque usted me dijo que le hiciera. Máximo si ya le pagaron, ¿verdad? Usted. ¿Y si se desaparece la persona? Y si no ¿O le las pagan, personas? porque el precio también, el costo, tengo entendido que llega desde 15,000 hasta 25,000 o más, ¿verdad? Es que es tan bonito el derecho, compañeros, de verdad. Sí, tan bonito. Pero antes de que el compañero dé su participación, le voy a responder a la compañera. Le voy a explicar cómo ustedes pueden asegurar que les paguen sus honorarios. Yo normalmente cuando estoy faccionando o creando una sociedad anónima, celebro con los involucrados, o sea, los socios de esa sociedad, un contrato entre ellos y yo que se denomina de servicios profesionales. ¿Y sabe para qué me va a servir, compañera? Para cuando los ingratos no me quieran pagar, yo voy con este contrato que firmamos y los ejecuto, obviamente en la vía ejecutiva, y voy a hacer que me paguen el dinero que pactamos, porque yo sí trabajé o le voy a trabajar lo que pactamos. Pero si usted se deja llevar, que son muy bien sus clientes, sus amigos, sus parientes, y después no le pagan, no vaya a andar llorando, que no va a poder hacer absolutamente nada para que le paguen sus honorarios. ¿Sí? Y esto donde lo aprenden en el derecho notariado, compañeros. Pónganle mucho ojo a eso, ¿sí? Hay un arancel que le establece a usted cuánto puede cobrar por ciertos contratos, por ciertas escrituras, y usted lo tiene que tener claro. Pero para asegurar al cliente, yo les aconsejaría que hagan este contrato. Si no, de verdad, lo que no está escrito no es válido. ¿Sí? Así se protege usted y lo protege el cliente también. Entonces, regresamos. Regresamos, compañeros. Compañeras, que ya tenemos poco tiempo. A ver qué me preguntó. Dice, ¿sería un contrato con renglón 029? No, compañera, no. Aquí se le llama contrato de servicios profesionales nada más, sin el 029. ¿Sí? Aquí usted va a contratar sus servicios que presta ante las personas que le requieren a usted cierto servicio. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Recuérdense que el supuesto era que ya todos habían firmado la escritura, entonces la escritura debe nacer en la vida jurídica. Entonces, si ya no le pagaron a usted, obviamente usted ya no la va a registrar, pero eso no significa que usted no le tenga que dar el testimonio especial a sus clientes. Entonces, la sociedad nace a la vida jurídica de una manera irregular. ¿Por qué? Porque usted no dio el aviso, no la registró, ya no completó ese proceso. Entonces, lamentablemente, no va a poder decirte que es una sociedad legalmente establecida. Bueno, entonces, estas tienen escritura constitutiva, pero no está registrada, ¿verdad usted? Y luego tenemos a la tercera clasificación, que son las sociedades de hecho. A estas sociedades yo les llamo o les denomino a las que les vale madre todo, porque ni tienen escritura constitutiva, ni están registradas y aún así tienen la osadía de echar a andar sus actividades.
Entonces, ¿cuál es el claro ejemplo de una empresa simple aquí en Guatemala después de la pandemia? Todo el mundo era emprendedor, ¿verdad? Usted ya le vendían a usted por Facebook lo que usted quería, cremas, lociones, ropa, lo que usted quería, comida, etcétera. ¿Están inscritos ellos en la SAT? No. Pero se dieron cuenta que SAT empezó a inspeccionar quiénes vendían ciertos productos y sobre qué actividad económica debían registrarse. Y SAT les empezó a mandar avisos de que debían de registrarse. Bueno, pues es por esto. Porque la SAT estableció que no pueden haber empresas o sociedades que no están legalmente establecidas. Porque entonces usted evade impuesto y usted tiene una ganancia ilícita o lo que denomina el derecho penal, enriquecimiento ilícito. Entonces, ojo con todo esto. Bendito sea Dios, hoy en día eso no se puede dar aquí en Guatemala, porque cuando veamos el proceso de constitución de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que ya hay un blindaje especial para hacernos a un lado de establecer un negocio que no es lícito, de cumplir fielmente con las obligaciones notariales y registrables y sobre todo de que en las leyes fiscales usted también proteja a sus clientes. Por esas razones, compañero, yo les digo, ame el derecho mercantil, estudie el derecho mercantil, sea eficiente en el derecho mercantil. No solo lo conozca superficialmente, porque entonces usted no va a poder, como decía Vicente Fernández, disfrutar los sabores y todas esas venias del derecho mercantil. Así, compañeros, por favor, estudien para la vida y no estudien solo para ganar un examen. De todo corazón, esta noche les quiero agradecer su presencia, establecerles que la otra semana se les van a subir las notas a la página oficial. Van a tener 2 días para poder hacer revisión del examen si no está conforme con su clase, con el entendido que si usted sacó mal, sacó 5 puntos y aún así se atreve a pedir revisión y todavía tiene una buena, pues no sé qué pueda pasar, ¿verdad? Usted. Pero yo le pido que se esfuerce. Ojo con esto, hagan esta anotación. Para la clase del jueves, yo les pedí que leyeran lo relativo a la sociedad colectiva y la sociedad. A ver, ¿cuáles les pedí? No se vayan porque después andan preguntando y qué feo estar repitiendo lo mismo ustedes. De comandita simple. Comandita. Pero ahora les voy a agregar una más. Para la siguiente clase, porque me va a interesar mucho estudiar la sociedad anónima en presencial, porque no la quiero explicar de forma virtual. Es una sociedad tan bonita, tan especial, yo necesito verlos y que ustedes me comprendan todo. Entonces, vamos a pedirles que para el día jueves usted estudie las primeras 3. La sociedad colectiva, la en comandita simple y la de responsabilidad limitada. ¿Sí? ¿Estamos bien, compañeros? Muy bien. Sí, licenciado. Les debería dejar las 5, pero es que van a llorar. Veamos esas 3. Por favor, no repito, y los compañeros tal vez que sean generosos les repiten a los que ya se salieron, pero yo no lo voy a hacer. 3 sociedades vamos a ver, por lo tanto, les pido de todo corazón que la estudien para que el día jueves estemos todos en la misma sintonía y así podamos tener una clase fluida. Que tengan buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, buena noche.